La entrevista es una conversación dirigida con un propósito específico que utiliza un formato de preguntas y respuestas. La función principal de la entrevista es recabar información. Además de las opiniones, se debe tratar de captar los sentimientos de los entrevistados. Recuerde que éstas conocen la organización mucho mejor. Se entabla una relación con alguien que probablemente sea un extraño. Se necesita establecer confianza y entendimiento rápidamente, pero al mismo tiempo debe de mantener el control de la entrevista. 5 pasos para preparar una entrevista. Leer los antecedentes. El propósito es crear un vocabulario común que en un futuro le permita expresar preguntas de la entrevista de una manera comprensible para su entrevistado. Establecer los objetivos de la entrevista. Utilice los antecedentes que haya recopilado, así como su propia experiencia para establecer los objetivos de la entrevista. Decidir a quién van a entrevistar. Incluya gente clave de todos los niveles que vayan a ser afectados por el sistema de alguna manera. Preparar al entrevistado. Prepare a la persona que va a ser entrevistada, hablándole por anticipado o enviándole un mensaje de correo electrónico. La entrevista se pretende satisfacer muchos objetivos, incluyendo la creación de confianza y observación del lugar de trabajo. Decidir el tipo de pregunta y la estructura. Las técnicas apropiadas para preguntar son el corazón de la entrevista. Existen 2 tipos de preguntas: preguntas abiertas y preguntas cerradas. Las abiertas son las que requieren una respuesta más específica. Las cerradas son las respuestas que pueden ser solo sí o no. Es posible estructurar su entrevista de 3 modos distintos: estructura de pirámide, estructura embudo, estructura de diamante. ¿Cómo colocar las preguntas en una secuencia lógica? Hay 2 formas generalmente reconocidas de razonamiento: inductivo y deductivo. El razonamiento inductivo es también conocido como la lógica de abajo hacia arriba. Es un tipo de razonamiento que se centra en la creación de declaraciones generalizadas a partir de ejemplos o sucesos específicos. El razonamiento deductivo se diferencia del inductivo porque utiliza conceptos generalizados para tratar de llegar a otros más específicos. Por esta razón también se le conoce como el enfoque de arriba hacia abajo. Uso de una estructura de pirámide. Con base en esta forma, el entrevistador empieza con preguntas a menudo cerradas, muy detalladas. Posteriormente, el entrevistador extiende los temas permitiendo preguntas abiertas y respuestas más generalizadas. Uso de una estructura de embudo. En el segundo tipo de estructura, el entrevistador adopta un método deductivo al iniciar con preguntas generales abiertas y luego limita las posibles respuestas utilizando preguntas cerradas. Uso de una estructura de diamante. Esta estructura implica empezar de una manera muy específica, después se examinan los aspectos generales y finalmente se terminan con una conclusión muy específica. Redacción del informe de la entrevista. Se necesita captar la esencia de las entrevistas a través de un informe escrito. Es indispensable que se escriba dicho informe lo más pronto posible después de la entrevista. Este paso es otra forma de asegurar la calidad de los datos de la entrevista. Cuanto más tiempo espere para hacer el informe de su entrevista,
más dudosa será la calidad de sus datos. Mi nombre es Iván Luis Jiménez y siguiendo con la exposición del tema que nos tocó sobre recopilación de información, métodos interactivos, ya mis compañeros ya les explicaron lo que son las entrevistas y lo que fue también el diseño conjunto de aplicaciones. Sí, ahora uno de los últimos temas que se trata en el capítulo que nos tocó es el uso de cuestionarios, ¿sí? En vamos a encontrar lo que unas pequeñas definiciones, aplicaciones y cómo aprender a preparar nuestros cuestionarios como analista de sistemas, ¿sí? Antes vamos a definir lo que es o el uso de cuestionarios, ¿sí? El uso de cuestionarios es una técnica de recopilación de información que permite a los analistas de sistemas estudiar las actividades, creencias, comportamiento y características de muchas personas importantes en la organización que podrían resultar afectadas por los sistemas actuales y los propuestos, ¿sí? Esto quiere decir que un analista de sistemas, perdón, ¿sí? Un analista de sistemas tiene que estudiar las actitudes y las creencias o los pensamientos que tienen los usuarios o los clientes que se consumen cierto sistema, ¿sí? O sea que un analista tiene que saber qué es lo que piensa su cliente acerca de su sistema que desarrolló. Para de esta manera el analista de sistemas, ¿sí? Quien desarrolla el sistema sepa en qué está fallando o qué debe mejorar de su sistema, ¿sí? Entonces, para ello recurren a lo que son los cuestionarios, las encuestas o las entrevistas, para que de esta manera ellos recopilen información, ¿sí? Y saquen su análisis y ellos puedan mejorar el sistema o actualizarlo o mejorarlo en su próxima versión, ¿no? de sistema, ¿sí? Para ello, en este tema señala varios tipos de técnicas que se deben aplicar en cada tipo de situación, ¿sí? O en cada tipo de circunstancia en la cual se encuentre el analista de sistemas, ¿sí? Dentro de lo que son las encuestas o los cuestionarios, ¿sí? Están lo que son las entrevistas que contienen preguntas cerradas, por decirlo así. ¿Sí? ¿A qué me refiero con respuestas cerradas? Bueno, se refiere a que el usuario o el cliente que se está entrevistando ya va a tener las respuestas en la hoja o en la página web en la que esté él contestando la encuesta, pues, ¿sí? O sea que simplemente él va a palomear la opción y eso es todo lo que va a hacer. Lee la pregunta, el enunciado o lo que sea y él únicamente va a pulsar en la opción que él piense acerca del sistema, ¿sí? Estas preguntas cerradas dice que son posibles de cuantificar, ¿sí? Entonces, a través de esas respuestas que se consiguieron acerca de esas encuestas, se pueden crear tablas, ¿sí? O este, gráficas acerca de toda la información que se pudo recabar, ya que como estas respuestas ya fueron pensadas por los analistas de sistemas, o sea, ya tienen todo capturado y estructurado, simplemente capturan las respuestas que el usuario o el cliente ingresó y son capturadas ya sea en una hoja de Excel o en algún otro editor de, este, de tablas, y con esto pues pueden formular sus estadísticas y sus gráficas acerca de esas encuestas que se realizó
a los clientes, ¿sí? Entonces, resumiendo este pequeño tema, podemos decir que en las preguntas cerradas podemos cuantificar, es decir, podemos obtener un número, ¿sí?, específico, o el porcentaje de usuarios que piensa mal, o piensa bien, o piensa más o menos acerca del sistema, ¿sí? Ya que por ejemplo las respuestas de cierta pregunta en la encuesta pueden traer, no, pues ¿qué piensas acerca del programa o del sistema que acabo de desarrollar? Bueno, no, pues yo pienso esto, que está bien, que está mal, que está muy mal o que está muy bien. Entonces todas esas respuestas se pueden cuantificar. Sí, o sea, ya son preguntas cerradas que se pueden con un simplemente seleccionar, ya sea en internet o en una hoja de texto, ¿no? Sí, entonces a esto se refiere con preguntas cerradas. Lo demás, también se habla acerca de las preguntas abiertas, ¿sí? Es decir, que los cuestionarios pueden utilizar dos tipos de preguntas: las cerradas, como ya se las acabo de explicar, y las preguntas abiertas. Sí, en este caso dice que se analizan e interpretan de otras maneras. Es decir, si una pregunta es abierta, ya no podemos crear una, una gráfica o una tabla de datos con ya precisamente ya concentrado todo. Ya no podemos analizarlo con facilidad. ¿Por qué? Porque ya obviamente ya de cada usuario o cada cliente ya va a tener una perspectiva diferente. O sea, ya el analista de sistemas ya no le va a proporcionar la respuesta, sino que el usuario o el cliente va a formular su propia respuesta acerca de lo que él piense. Y obviamente, como cada persona no piensa igual, pues o sea, cada respuesta va a ser diferente, y entonces ya va a ser muy difícil obtener estadísticas o datos, digamos, cuantificables, ¿no? Para que el analista se le facilite, ¿no? Entonces esa es la diferencia. O sea, que las preguntas abiertas se interpretan de otra manera a las preguntas cerradas. Las preguntas cerradas se pueden cuantificar, las preguntas abiertas no es muy fácil de cuantificar, ¿sí? Entonces ya que, digamos, es el libre albedrío, pues, de cada cliente, ¿no? Si la redacción que utiliza el analista de sistemas influye en las respuestas a preguntas sobre actitudes y creencias. ¿Ok? Entonces, al usar cuestionarios, el analista podría estar buscando cuantificar lo que ya se haya descubierto en las entrevistas. Además, estos podrían usarse para determinar qué tan extendido o limitado es en realidad un sentimiento expresado en una entrevista. Es decir, que el analista de sistemas puede aplicar un cuestionario antes de aplicar una entrevista. Es decir, antes de aplicar una entrevista al usuario, ya debió haber hecho o haber aplicado un cuestionario a más usuarios o a más clientes. ¿Esto para qué? Para tener un conocimiento previo, y ya, o sea, en la entrevista sea más fluido, ¿no? Las preguntas. Y si el usuario pregunta, no, pues no le entiendo a esta pregunta, no entiendo este a qué va o para qué, ¿no? Entonces ya el analista de sistema se supone que ya va a tener conocimientos, ¿no? O ya va a tener más argumentos acerca de las respuestas que se obtuvieron en los cuestionarios, que también resolvieron precisamente o opinaron los clientes, ¿no? Entonces podríamos combinar este primero aplicamos la entrevista y después los cuestionarios, o aplicar cuestionarios y después las entrevistas. Si ya recordemos que los cuestionarios los podemos encontrar en páginas web, en anuncios, de ahí propaganda, ¿no? De cualquier programa, ¿no? O que incluyen ahí en su, digamos, en cada desarrollador tiene que crear una encuesta, ¿no? Para ver, no, pues, qué piensas del programa o así,
para que el analista de sistema pues ya tenga una idea clara, ¿no? De acerca de si está bien o está mal o está muy mal su sistema, ¿no? Entonces, una vez que ya entendimos esto, ahora pasamos a lo que es la planeación del uso de cuestionarios. ¿Esto a qué se refiere? ¿Sí? Entonces dice, aunque es cierto que usted puede recopilar mucha información a través de los cuestionarios sin invertir tiempo en las entrevistas, sí, las entrevistas obviamente tenemos que ir a hablar cara a cara con el usuario, con el cliente. Entonces ahí tendríamos que invertir más tiempo. Sería un poquito más complicado aplicar una entrevista que aplicar un cuestionario, ¿no? En el cuestionario lo podemos aplicar en una página web o en línea, ¿no? Entonces, el desarrollo de un cuestionario útil implica una considerable cantidad de tiempo de planeación. Si se requiere tiempo, pues, para una entrevista. Cuando usted decide encuestar a un usuario por medio de correo electrónico o la web, enfrenta aspectos de planeación adicionales acerca de la confidencialidad, ¿sí? O sea, a pesar de que los cuestionarios aplican, se requiere menor tiempo, pues, pero enfrentamos otros problemas, ¿sí? Que otros usuarios no se pueden identificar correctamente, su autenticación de identidad y problemas de múltiples respuestas. Entonces ese es un problema, ¿no? Entonces ahí tendríamos que ver qué tipo de, este, de, de aplicación podríamos aplicar para que obtengamos la información que sea veraz y que sea, digamos, verdadera, ¿no? Ok, entonces ya que planeamos, ¿no? ¿Qué tipo vamos a emplear? Una encuesta o una entrevista, pues pasamos a lo que es las preguntas abiertas, ¿no? Ya explicábamos a qué eran preguntas abiertas y preguntas cerradas. Recordando, bueno, las preguntas abiertas son las que ya el analista de sistema ya ofrece las preguntas, simplemente el cliente o el usuario selecciona esas respuestas, la que él crea o piense acerca del sistema. Y las preguntas cerradas, bueno, se me pasaba que las preguntas abiertas se pueden cuantificar, ¿no? Ya todo está, digamos, programado, simplemente al momento de seleccionar el usuario algo, ya se manda, digamos, a una base de datos y se puede contabilizar. En este caso, las preguntas, de lo contrario, las preguntas cerradas, este, perdón, las preguntas abiertas, ya eso ya es de libre albedrío de cada persona, ¿no? Ya no puede opinar lo mismo que el otro, entonces ya varía. Entonces ya es un poquito complicado de contabilizar, o bueno, más bien no se puede contabilizar, ¿no? Entonces ya se tendría de tratar de diferente manera. Entonces ahora viene lo que son la redacción de preguntas. Sí, entonces ya que entendimos bien lo anterior, pasamos a lo que son la redacción de preguntas. Esto se refiere, dice, en una entrevista el analista tiene la oportunidad de refinar una pregunta, definir un término confuso, cambiar el término de las preguntas, responder a una mirada desconcertada y controlar generalmente el contexto. Es decir, que en una entrevista es más fiable y es más seguro la información que estemos obteniendo acerca del cliente o del usuario, ¿sí? En un cuestionario solo se pueden aprovechar algunas de estas oportunidades. Entonces, aquí podemos obtener una conclusión que la entrevista es un poco más acertada, es más fiable y es más segura, pues, la información que se está obteniendo. Más sin en cambio el cuestionario, pues ahí podemos obtener errores de información o información falsa, ¿sí? Por lo tanto, para el analista las preguntas deben tener suficiente claridad, el flujo del cuestionario debe ser convincente, las preguntas de los encuestados deben anticiparse y la aplicación del cuestionario debe planearse en detalle. Aquí tenemos otro punto, ¿sí? Las preguntas de los encuestados deben anticiparse, es decir, si voy a formular unas preguntas de una encuesta, ya tiene que llevar las preguntas y las respuestas. Se supone que las respuestas las tiene que formular el analista. ¿Por qué? Porque es una encuesta, ya no tiene que el cliente ya no tiene que pensar, simplemente selecciona la que él crea conveniente, ¿sí? Entonces aquí está la diferencia entre ambas, ¿ok?
Y para finalizar, muestro esta imagen, ¿sí? En la que comparo diferencias y sobre las preguntas abiertas y cerradas. Tratándose de velocidad de realización, en las preguntas abiertas pues es lenta. ¿Por qué? Porque si aplico, hablando de velocidad de realizar ese tipo de pregunta, en las abiertas es lenta. ¿Por qué? Porque el cliente tiene que expresarse abiertamente, tiene que pensar cómo escribir su respuesta y con qué términos expresarlo. En cambio, en las cerradas, como ya sabemos, ya el analista de sistema ya pone sus respuestas. Simplemente el cliente las subraya y eso ya es más rápido, ¿no? Entonces, hablando en términos de velocidad, en las abiertas es lento y las cerradas es rápido. Ahora en lo siguiente, descubrimiento cuando hay pocos antecedentes. En este caso, para el cliente, la abierta es, digamos, es alta, ¿sí? ¿Por qué? Porque el usuario eh, tarda, bueno, da más confiabilidad, pues, o sea, como lo está describiendo con sus propias palabras, es más confiable. Sin embargo, como es cerrada, es baja, porque no digamos que ya es algo ahí, no es propiamente del cliente, sino que ya influye, digamos, pensamientos del analista, porque ya está poniendo ahí sus respuestas, ¿no? Entonces, el cliente esté de acuerdo o no, pues ya se tienen que acatar las respuestas que el analista de sistemas ya puso. En el siguiente dice amplitud y profundidad, es decir, con qué profundidad está hablando del tema o acerca de la pregunta. En las abiertas es muy alta, ¿por qué? Porque el usuario se profundiza a su manera y sin embargo en las cerradas pues es baja porque ya no puede expresarse libremente, ya se tiene que acatar a las preguntas, perdón, a las respuestas que puso el analista de sistema. En este caso ahora el siguiente tema es el otro punto, perdón, es facilidad de preparación. En las abiertas, en la facilidad de preparación es fácil. ¿Por qué? Porque ya el analista simplemente lo que hace es formular la pregunta y el usuario tiene que contestarla. En este caso las cerradas son difíciles. ¿Por qué? Porque el analista tiene que formular bien su pregunta y tiene que, digamos, predecir las respuestas de los clientes o de los usuarios. Entonces ya es un poquito más complicado, ¿no? En este caso, en este término, de lo que son la facilidad de preparación. Para las abiertas es fácil y para las cerradas es un poco más difícil. Facilidad de análisis. En las abiertas es difícil porque para los clientes tiene que analizar bien los términos que va a utilizar y cómo describir el sistema. Para en este caso en las cerradas pues es fácil porque ya el usuario, como les digo, ya les muestra, ya tiene la respuesta, simplemente subraya las que él crea conveniente o las más adecuadas y y pues esto más que nada sería mi explicación acerca de lo que fue o de lo que es el uso de cuestionarios y cómo aplicar los tipos de preguntas abiertas, cerradas. Y bueno, esto es todo, sí, espero y me hayan entendido y pues ya seguiría mi próximo compañero. De mi parte sería todo. Bueno, compañeros, a mí me tocó el tema de la elección del vocabulario. Bueno, al igual que ocurre en las entrevistas, el lenguaje de los cuestionarios es muy importante por su eficacia, ya que los encuestados pues aprecian el esfuerzo de una persona que se toma tiempo para redactar un cuestionario. Algunos lineamientos útiles para la elección del lenguaje es que se utilice una redacción sencilla, que se esfuerce, que se esfuerce uno por ser específico, que se hagan preguntas cortas, que se evite la parcialidad en la redacción, que que las preguntas se dirijan a personas que sabemos que podrán responderlas
Y por último, pues que verifiquemos que la redacción de las preguntas sea el más apropiado utilizando un corrector ortográfico. Uso de escalas en los cuestionarios. Bueno, el escalamiento es el proceso consistente de asignar números u otros símbolos a un atributo. Dentro de esto entra lo que es la medición. Bueno, los analistas de sistemas utilizan diferentes formas de medición, que son las escalas nominales y las escalas de intervalos. Las escalas nominales se utilizan para clasificar cosas, como por ejemplo, si redactamos una pregunta como ¿qué tipo de sistema operativo te gusta más? Las 4 respuestas que se asignan son, por ejemplo, Windows, Linux, MacOS o Unix. Ese tipo de preguntas son las escalas nominales, aunque pues las formas de medición son las más débiles. Y con esto el analista puede hacer con ellas lo que puede hacer, más bien hacer con ellas es solamente obtener los totales para cada clasificación. Las escalas de intervalos poseen la característica de que los intervalos entre cada uno de los números son iguales, ya que debido a esta característica pueden realizarse operaciones matemáticas en los datos de cuestionarios. Validez y fiabilidad. Hay dos medidas de desempeño en la construcción de escalas, que son las que dije anteriormente, validez y confiabilidad. La validez es el grado en que la pregunta mide lo que el analista pretende medir. La confiabilidad mide la consistencia más que nada. Construcción de escalas. La construcción negligente de escalas puede originar algunos de los siguientes problemas, que son condescendencia, tendencia central, efecto de halo. La condescendencia es un problema causado por encuestados que califican a la ligera. La tendencia central es un problema que ocurre cuando los encuestados califican todo como promedio. Y el efecto de halo es un problema que surge cuando la impresión que se genera en una pregunta influye en la próxima pregunta. Diseño de cuestionarios. Bueno, acá un cuestionario bien diseñado nos puede ayudar a superar parte de esta reticencia. Y pues les menciono algunas reglas para diseñar un buen cuestionario, que es bueno dejar bastante espacio en blanco, proponer suficiente espacio para escribir las respuestas, facilitar a los encuestados que marquen con claridad sus respuestas y que mantengan un estilo consistente. El orden de las preguntas. Bueno, acá no hay manera de ordenar las preguntas del cuestionario que se considere como la mejor, pero debemos pensar en los objetivos que nuestro cuestionario persigue. Y bueno, algunos lineamientos son colocar primero las preguntas más importantes, los elementos de contenido similar, añadir primero las preguntas menos polémicas. Aplicación de cuestionarios. Y pues los destinatarios a menudo pues son escogidos como representativos debido a su jerarquía,
tiempo de servicio en la compañía, sus deberes o interés especial en el sistema actual. Métodos para aplicar el cuestionario. Bueno, el más común es permitir que los encuestados llenen el cuestionario por ellos mismos en el momento que lo prefieran. Pero pues este método son un poco más bajas que con los demás métodos, ya que la gente pues olvida el formulario, lo pierde o simplemente pues lo ignora. Las encuestas por correo electrónico o en una página web entran en la categoría de cuestionarios resueltos. Como dije anteriormente, un cuestionario electrónico constituye una manera de llegar rápidamente a los usuarios. El encuestado puede responder cuando lo prefiera y sus respuestas pueden recopilar automáticamente y almacenar por medios electrónicos. Los estudios muestran que los encuestados tienen disposición para responder preguntas a través de Internet sobre temas difíciles. Así, de esta manera, las preguntas que para nosotros sería muy difícil plantearlas en persona, de esta manera podrían responderse fácilmente mediante una encuesta en una página web. Bueno, eso es todo.